Dios le bendiga, mis amados, amén. Estamos estudiando nuestra unión con Cristo y el día de hoy vamos a ver que todo lo realizamos dentro del marco de esa unión con Cristo. Vamos a leer un verso que es muy conocido para nosotros y ojalá que después de esta noche tengamos una mayor claridad de lo que el apóstol quiso enseñarnos y decirnos. Vamos a ver muchos textos, pero este me parece que es un texto que puede hacer como un pequeño resumen. ¿Ok? Filipenses 4:13. Lo podemos decir hasta de memoria, creo yo, ¿no? Gloria al Señor. Muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Toma control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, Señor. Habla y ministra nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En estos días que hemos estado, pueden tomar asiento. La semana pasada estuvieron estudiando con el pastor que nosotros al estar en Cristo, al estar unidos con Cristo, la doctrina de la unión con Cristo es fundamental porque muchas cosas, cuando no entendemos esta verdad, pensamos, creemos, vivimos que podemos tener la mente secular, la mente normal sin Dios y que podemos vivir un cristianismo religioso donde decimos, sí, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero Él no ocupa ni mis pensamientos, no ocupa mis sentimientos, no ocupa mi voluntad. Y lo que nos dice Cristo en su palabra es todo lo contrario, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya no tienes la mente que tenías cuando no tenías a Cristo, ya no tienes los pensamientos cuando no tenías a Cristo, ya no actúas como si no tuvieras a Cristo. Entonces, dice claramente que nosotros hemos sido unidos a Cristo de tal manera que cuando Cristo murió, nosotros también morimos y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Y me di hoy día el tiempo de ver todo el video de la clase. Cuando usted no entiende bien una clase, usted puede ver la clase nuevamente porque lo tenemos en nuestras páginas que siempre está exponiendo, ¿no? El hermano Anthony hace ese trabajo aquí en la iglesia de cada mensaje, inmediatamente termina al día siguiente ya usted lo tiene. A veces a las 2 horas ya él lo ha editado y ya está puesto ahí para que usted, si tiene algún interés en crecer. Hermanos, estamos en Cristo. Cuando uno está enamorado de una persona, ¿cómo te das cuenta que estás enamorado? A ver, ¿cómo te das cuenta que estás enamorado? A ver, Petita, ¿cómo te diste cuenta que estabas enamorada de tu esposo? Pensaba en él, esa es la respuesta. Pensaba en él cada ratito. Es que ocupa todo tu pensamiento. La persona que amas ocupa tu pensamiento. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando nosotros estábamos sin Dios, todos nuestros pensamientos éramos nosotros, a quien queríamos, a quien amábamos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras cosas. Pero hemos visto que con Cristo no solamente nacemos, sino también morimos a la vida pasada y nacemos a una nueva vida en donde Dios debe ocupar y debe ser el dueño de nuestros pensamientos. Por eso dice claramente que si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice Colosenses capítulo 3 del 1 al 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, mírenlo bien ahí en su Biblia, márquelo en su Biblia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. O sea, el hombre natural, con sus deseos, sus inclinaciones,
sus pasiones, se entiende de que si tú estás en Cristo y has nacido de nuevo, ese hombre natural ya no tiene poder sobre ti, ya no te domina. Eso es lo que debería estar pasando en nuestras vidas, pero vamos a confesarnos todos esta noche, eso no es lo que pasa en nuestra vida. Todavía nuestros pensamientos están llenos, si estudiamos de nuestros estudios, si somos mamás, de qué cocino mañana, si alcanzarás, si eres papá, ay, ojalá que el contrato me dure hasta fin de mes, y están tus cosas en las cosas de esta vida. Y no es que esté mal, no es que esté mal, no me entiendan mal. Pero es que todas esas cosas de esta vida ya no las puedes pensar sin Cristo. ¿Me entienden? Puedes seguir pensando en tu familia, pero ya no como que tú lo hicieras solo, sino decir, Señor, ¿cuáles son las mejores maneras en que puedo hacer lo que estoy haciendo? No solamente para ganar dinero para mis hijos, sino para traer honor y gloria a tu nombre. Porque tú eres el que ocupa mi vida. Porque ahora no pretendo, Señor, hacer las cosas ignorándote a ti, sino teniéndote presente. Señor, amo a mis hijos, los quiero muchísimo, los tengo presentes, pero que no los adore, Señor. Que siempre seas tus principios y tus verdades la que me hagan tomar las decisiones correctas para criarlos y educarlos. Eso significa que tú eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque ya no está tu mente en las cosas de aquí de la tierra solamente, sino estás pensando, estás buscando las cosas que pueden agradar a Dios. En estos días muchas personas, muchas personas, hemos estado ahí en la convención, se me han acercado y me han hecho diferentes preguntas, ¿no? Algunos hermanos se me acercaban y se emocionaban al ver que mi hijo era pastor. Porque ellos saben que mi hijo era economista y que trabajaba y que tenía un buen trabajo. Le digo, sí, sigue teniendo su buen trabajo, solo que ha cambiado de banco porque para que esté en uno que pueda manejar mejor sus tiempos y servirle al Señor. ¡Ay, pero qué bendición, hermana! Los diferentes pastores que vienen de diferentes sitios, ¿no? Estaban, pero que no cabían en su emoción porque lo han conocido chiquito, lo han visto en tantas convenciones, ¿no? ¿Cómo no se ha perdido su hijito, no? Le digo, por la gracia y la misericordia del Señor, porque primeramente siempre ha sido Dios. Pero ya lo que destapó todo esto, ¿no? De la obra de Cristo, fue cuando el día, ¿qué día les tocó cantar Milagritos? El sábado que terminaba, ¿no? Una hermana viene y me abraza y emocionada y me dice, hermana, le he visto a su hija cantando, ha vuelto al Señor. Le digo, hermana, mi hija nunca se fue del Señor. Mi hija se fue a la Alianza, que era diferente. Ahora está en Pachacamá y se congrega en la iglesia de Pachacamá. Gloria a Dios, qué gozo usted tendrá, qué alegría usted tendrá. Más gozo del que Cristo deba tener, no creo. Creo que el que más se goza en el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso dice, ¿no? No he hecho nada más que buscar que agradar a mi Señor. No he hecho nada más que buscar las cosas de arriba. No hay ninguna fórmula, ningún secreto, hermanos. Si tú buscas las cosas de arriba y pones a Dios en el primer lugar, todos van a saber en tu casa quién tiene el primer lugar. Todos van a saber que no te pueden manipular, manejar, porque Dios es el que tiene el primer lugar. ¿Tienes una novia? Tu novia va a saber si ella manda o manda a Jesús. Ella va a saber. Vas a ver cuando estás tonteando detrás de ella cuando debías estar en el culto. Entonces vas a ver quién tiene el primer lugar. ¿Sabe a quién estás dejando? Entonces lo que dice aquí, no pongas, busca las cosas de Dios. Entonces, si habéis sido revestidos de Dios, ¿no? La mira, nuestra actitud, nuestra conducta. Esto es importante, hermanos, porque la única evidencia que tenemos del nuevo nacimiento es que estamos unidos a Cristo.
Estamos unidos a Cristo. Es la única evidencia que tenemos. Perseveramos en lo que Él dice, no en lo que sentimos ni en lo que pensamos. Pero si tú sigues siendo dominado por lo que piensas, por lo que sientes, por lo que a ti te parece, entonces examínate. Y si tienes que volverte a arrodillar y decirle, Señor, toma el control de mi vida, sé el Señor de mi vida. Yo veo que tú no reinas ni gobiernas en mí, porque lo primero que pasa cuando tú te conviertes a Cristo Jesús es que Él toma el lugar, Él viene a ser el Rey, Él viene a ser el Señor. Yo, una de las cosas que más cantaba cuando me convertí, porque veía cómo era yo de independiente, era un corito que decía, reina en mí. Reina en mí, soberano, reina en mí, cautiva mi corazón, venga tu reino a mí, haz tu voluntad, entrónate en mí. Porque cada rato, hermanos, yo veía cómo salía mi carne. Yo veía cómo hacía lo que yo quería, cómo quería que las cosas sean. Era horrible, hermanos, era un monstruo horrible. Y en mi corazón había una lucha, porque sí, había nacido de nuevo, pero Cristo no tenía el trono. Cristo estaba en cualquier lugar del espacio de mi vida, menos en el lugar que debía tener. Por eso el mensaje del domingo a mí me habló mucho y me hizo recordar y me dio claridad, hermanos, que el reclamo de Dios no es que estés predicando, que ya tengas un ministerio, como decía nuestro hermano John, ¿no? Sino que no tenía el primer lugar en su vida el Señor. Imagínense, aún haciendo las cosas de Dios, aún a veces las mismas cosas que hacemos para Dios toman la supremacía, toman ese primer lugar. Si yo me recuerdo clarito lo que él testificó ese día, ¿no? Cuando comenzaba, porque yo veía que John hacía todo lo posible, ponía el celular, lo cuadraba, y él y mi esposo hasta compraron una cámara entre los dos que después no les sirvió para gran cosa. Sí, se gastaron como 500 soles, no sé cuántos se gastaron entre los dos, pero así invertían porque querían que salga la transmisión. Es que era Dios ya inquietando que la iglesia se preparara, todavía no había habido la pandemia. Todavía no había habido la pandemia, pero ellos ya estaban en que no, es que sí, pastor, es fácil, y Johncito es bien curioso. Y entonces, en ese tiempo, como mi hija se había operado y se vino a estar en la casa para recuperarse, y después de estar en la casa para recuperarse, se embarazó, ya se quedó porque se embarazó, y mi yerno es ingeniero en sistemas, y él también quiso ayudar. Entonces, le dijimos a John que trabajaran juntos, y John sintió, me han quitado mi puesto, mi cargo. Y él lo testificó acá, ¿no? Yo nunca lo dije, pero yo lo percibí. Me dice, no sé qué tiene John, está medio molesto, me dice mi esposo. Yo le digo, ay Carlos, discernimiento de espíritu, está sensible, porque tú y él eran un y mugre haciendo comunicaciones, ahora viene Steven y él, como sabe más, es ingeniero, ustedes empíricamente adivinando, viendo en YouTube, ¿verdad? Y viene el otro, ya, entonces dice, ya no, esto se hace así, se coloca acá, así. Él se siente desplazado, le digo, no, ¿qué va a hacer? Ya él es maduro para eso. Y miren lo que testificaba él acá, que lo había puesto aún sobre Jesús. Había dejado a Dios porque eso se había apoderado de su mente. Miren, si aún las cosas de Dios compiten con Dios, ¿cuánto más serán nuestras propias cosas, hermanos? ¿Cuánto más serán nuestros propios intereses? ¿Cuánto más será nuestro propio trabajo, nuestro propio negocio, nuestros propios hijos, nuestro novio, nuestra novia, nuestra carrera, nuestra profesión? Todas esas cosas. Jesús dice, mas por Él, mas por Cristo estáis. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo este proceso de la redención es imposible que tú seas hijo de Dios si no entiendes que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 15:5? Separado. A ver, ¿qué dice Juan 15:5? Vayamos. Que Él es, ¿verdad? Que Él es. Y nosotros, sin Él no somos nada, 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 nada. Yo soy la vid, yo soy.
Vosotros solo sois pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. O sea, esa unión que tiene que haber, esa bisagra, tú con Cristo y Cristo contigo. Así tenemos que andar, hermanos, unidos, unidos. Dice, este es el que puede producir fruto. Este es el que puede tener paciencia, misericordia, bondad, benignidad. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que dice, el que en mí no permanece será echado fuera. ¿Por qué? Porque no podrá soportar. La vida cristiana le parecerá una carga, le parecerá una exigencia. Sus deleites tendrán tal conflicto que se apartará de Dios. Dejará a Dios. Yo no sé, hermanos, pero Dios está hablándonos de que nos volvamos a Él y que entendamos que es en Él que hacemos todas las cosas, porque es en Él. Miren, Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones. Muchas veces queremos todas las bendiciones. ¿Y por qué no llegan? Porque no estás en Cristo, porque Él no toma el control de tu vida, Él no gobierna tu vida. Las bendiciones no van a llegar si no estás en Él, si no permaneces en Él. Dice que seremos probados por fuego, hermanos, en cada situación y en cada circunstancia de nuestra vida. En cada situación y en cada circunstancia de nuestra vida. En cada momento de nuestra vida. Él, su fidelidad. Dice 1 Corintios 7:22. Todo se aplica, hermanos, esto de la redención en toda etapa y en todo momento de nuestra vida. Dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. O sea, en las circunstancias que hayamos sido rescatados, somos de Cristo, por Él y para Él. Efesios 2:10 dice que este rescate debía cumplir el hecho, ¿qué? Porque somos hechura suya. Hechura suya, hermanos. Cuando Cristo viene y ve nuestra vida, tiene que encontrar su ADN en nosotros. Tiene que encontrar su ADN en nosotros. Tiene que haber algo que demuestre que somos hijos. Cuando alguien tiene duda de que es su hijo, ¿qué hace? Le toma la sangre, un pedazo de pelo, hasta una pasada de saliva. Lo llevan a comprobar y sacan si eso no es. Algo de nosotros. No sé si es pelo, cabello, cómo está nuestra boca, cómo están nuestros ojos. Tiene que revelar la vida de Cristo. Tenemos que tener el ADN del Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios si Él no está haciendo ese proceso de cambio, de transformación. Si nuestra mente, como tan lindo usó el Señor en esta noche, Apetita, si nuestra mente no está llena, no está inundada, luchando contra los pensamientos mundanos, luchando contra la ociosidad, compitiendo todos los días para hacer no lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Porque usted no se amanece queriendo hacer lo que Dios quiere. Para que se levante nomás. La carne quiere dormir un poco más. Las responsabilidades nos tienen que levantar y decir, ay Dios mío, ayúdame Señor. Porque hasta para levantarse temprano Dios lo tiene que ayudar. Dice claramente, en Él, fuimos creados en Él. Somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús. No hay buena obra en nosotros, hermanos. La buena obra es en Cristo Jesús, es en Dios. ¿Hay alguna evidencia? Cuando alguien falla, yo no condeno su error ni su pecado, porque yo también soy pecador, hermanos. ¿Saben? Lo que busco es ver su arrepentimiento. Y cuando dice, ay, sí, es que le fallé a fulano, le fallé a mengano. ¿Y quiénes son ellos? ¿No son pecadores igual que tú? Le fallaste a Dios. Tú tienes que entender, contra ti solo he pecado. Si tú cuando vienes acá dices, uy, no voy al culto porque después lo veo al pastor y me está molestando, olvídate del pastor.
Cuando tú vienes acá, es porque reconoces que Dios se merece tu adoración y eres parte de un cuerpo que es la iglesia. Es en Él, amén, porque en Él somos, porque sin Él no eres nada, nada eres sin Él. Todas nuestras acciones en este punto C, vamos a ver que tienen que ser hechas en Cristo Jesús. Todas nuestras acciones. Romanos 8:1 dice, ahora pues, escuchen esto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir los que han nacido de nuevo, esa nueva criatura, ese nuevo ser espiritual es el que está tomando el control, es el que está bebiendo la leche espiritual de la palabra de Dios día a día para enfrentar todas las luchas que tienes en la mente, todos los pensamientos que se levantan en la mente, todas aquellas cosas que te quieren contaminar, celos, iras, contiendas, vanagloria. Yo a veces, ahora que estamos viejos, yo y Carlos nos presionamos más, ¿no? Porque los viejos somos un poquito más renegones. Como que sentimos que ya no debemos de estar perdiendo el tiempo en eso, ¿no? Entonces, cuando él ve un defecto de mi carne, me dice, sí, pero ya pues Charo, no te pases. Y yo digo, Y el diablo me pone rápido que le responda, sí, pero tú cuando eres así. Digo, no, Señor. Voy a tener la mente de Cristo. Amén, sí, debo mejorar en eso. Pero ¿cómo me cuesta decir eso? Porque esa es la nueva criatura en Cristo Jesús. Esa no es la vieja Charo, esa es la nueva criatura en Cristo Jesús. Somos hechura suya, podemos que todas nuestras acciones estén controladas por el Señor. Estar en Cristo, hermanos, es un nuevo ámbito. Es como vivir en una esfera, en un medio controlado, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Estás viviendo en una esfera diferente. Ya no vives en la misma esfera. El Señor lo controla, toma el control. Cuando tú veas que en tu vida te siguen ganando tus pasiones y tus deseos, y de verdad quieres que Cristo obre, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, hermanos. Ven a Cristo y humíllate antes que la lámpara de Dios se apague en tu vida. Antes que la lámpara de Dios se apague en tu vida. Dije que estaba por apagarse y apareció Samuel. Algo que me ministró fuertemente a mi corazón el día que predicó el pastor allá en la convención. Y él decía, ¿no? Que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero lo que Dios me habló fue en la ilustración. Porque Carlos hizo un gesto, ¿no? De que para avivar el fuego, cuando se estaba apagando, ¿qué tenía que hacer? Postrarse en las rodillas, buscar y soplar. Si tú quieres avivar a Dios en tu vida, lo primero que tiene que haber es humillación y prostración, reconociendo que te estás muriendo, pidiéndole a Dios que te levante de donde has caído. Y créanme, hermanos, que esa fue una parte poderosa que se me hizo más visible. Que sí, hermano, necesitamos tú y yo recordar que todas nuestras acciones deben ser hechas en Cristo Jesús, pero no pueden ser hechas si el Espíritu Santo no está obrando. Recuerden, todo esto que les estoy explicando de la palabra de Dios es en el ámbito de Cristo, es en Cristo, es en una vida controlada por Dios, por el poder del Espíritu. Es como que vives en otra atmósfera espiritual. Es estar en una etapa que todavía no ves, que va a venir. Por eso, miren esto. Por eso es que Pedro, ¿se acuerdan? Cuando subieron al aposento alto y Cristo se transformó, ¿no? Y ellos vieron ahí cómo Jesús obraba, se anticipó a un momento, era un ámbito y una esfera de la cual no quería salir.
Y le dijo, quedémonos aquí, hagamos una enramada, del resto no importa. No, y el Señor no, le dijo. Solo le había mostrado un pequeño detalle. Hermanos, Dios quiere revelarse a nuestra vida. Quiere mostrarnos que debemos vivir en un ámbito poderoso, superior, en donde las tinieblas no nos engañan, sino que nos permite Dios ver y con amor ayudar, ministrar, salvaguardar las situaciones de otros, aleluya, traerlos a la luz de Cristo. Que Dios de verdad nos pueda hacer entender, es su reino y su gobierno, es su reino y su gobierno. Ese verso clave que está en Proverbios 3:6, que están estudiando los jóvenes, si lo guardaran y lo aplicaran a su vida, de verdad, reconócelo en todos tus caminos. Eso es, tenlo presente. Él no está, una vez escuché un mensaje que decía, Él está presente y no está callado, hermanos. Él está hablando. Al profeta le habló hasta por su mula. A veces hasta por un impío te está hablando. Te está diciendo, oye, ¿qué haces aquí si tú eres cristiano? A él hasta por el mismo impío te está hablando. Sí, al profeta le habló por su mula. Nosotros nos habla hasta por los impíos, pero cuando estamos enceguecidos en nuestro propio razonamiento, no lo reconocemos. Y acá este consejo es tan precioso. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar lo torcido, hermanos. Y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, humíllate. Se está apagando el fuego, avívalo. Amén. La mejor forma de avivarlo es arrodillado, porque te acercas mejor a lo poco que pueda quedar y pueda soplar ahí la presencia de Dios. Eso quiere decir que todas nuestras acciones, todo lo que hagamos puede ser hecho. Sí, hermanos, todo lo que querramos puede ser hecho en Cristo Jesús. Y todo lo que pueda traer gloria y honra a su nombre. Todo lo que pueda traer gloria y honra a su nombre. En Romanos 9:2 dice, verdad digo, en Cristo Jesús. Pablo estaba tan persuadido de que él se movía en ese ámbito y en esa esfera espiritual, ya no en la carne, sino estaba seguro de que cualquier palabra, cualquier cosa que él decía, lo decía en Cristo Jesús. Por eso decía, verdad digo, Romanos 9:2, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es un ámbito, es una esfera donde el Espíritu Santo está tomando el control de nuestra vida y está haciendo la obra de transformación. Está renovando nuestra mente a la mente de Cristo. Está cambiando todas esas cosas que teníamos que no se articulaban conforme a la voluntad de Dios, para que podamos nosotros comenzar a dar testimonio de la verdad. A dar testimonio de la verdad. De pronto tus palabras para cualquiera persona que esté en tinieblas le van a traer luz, porque le vas a hacer ver cuál es su condición, dónde está lo que le está impidiendo ver la gloria del Señor. Ahí mismo en Romanos nuevamente 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré. Perdón, creo que no es el texto que estoy buscando. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, esa es la palabra, medran, falsificando la palabra de Dios. O sea, nosotros no disminuimos la verdad, no entibiamos la verdad, sino que hablamos la palabra conforme Dios la da, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Qué importante, hermano, lo que dice Pablo. ¿Nos estamos moviendo en esa palabra de verdad? ¿O estamos guardando silencio cuando debemos decirle a alguien,
Eso está mal, eso no está bien. Tienes que reaccionar, no proviene de Dios. No es fácil, hermanos, y a veces tenemos que decírnoslo a nosotros mismos. No es bueno eso. Yo a veces me predico el evangelio. En nuestra naturaleza, cuando alguien está hablando de cosas que tú sabes, tu carne quiere demostrarle que tú sabes más. ¿O no es así? Tu carne quiere demostrar que tú conoces. He tenido que aprender muchas veces a quedarme callada, porque el Espíritu Santo me ha ministrado de que tengo que aprender a no enorgullecerme de lo que no es mío, sino de lo que es de Dios. Por eso muchos hombres de Dios que ustedes los han visto en eminencia, que Dios los ha usado poderosamente, solo les queda la fama, pero ya no tienen presencia de Dios, porque le han quitado la gloria que le pertenece al Señor y se han atribuido como que es su cualidad, su talento, que ellos son los que saben, ¿no, hermanos? No. Es el Señor en nuestras vidas. Amén. Es el Señor. Y Él puede usarnos como Él quiere, pero es Él. Y que Dios nos ayude a tener el cuidado de guardarnos, porque todas las cosas son hechas en Cristo Jesús. Amén. Todas las cosas. Así que Pablo, hasta cuando sentía orgullo, miren, toda la palabra que hablaba era palabra de verdad, pero si sentía orgullo en algún momento, era en el Señor. Miren lo que dice Romanos 15:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, es en Cristo Jesús. Si de algo me voy a sentir gozoso, es lo que Cristo ha hecho en mí o está haciendo en mis hermanos, pero es en Dios. En 1 Corintios 15:31 dice, os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, o sea, por el gozo, por la alegría que tengo de vosotros, ¿en quién? En ustedes. Nunca les atribuía a ellos mérito alguno. Decía, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que nosotros a veces dañamos algunas vidas y algunos ministerios, porque decimos, uy, siervo, qué tremendo siervo. No, hermanos, el que ha sido tremendo es el Señor, que ha podido usar a semejante persona. Sí, esa es la verdad. Es el Señor en su gracia, amén. Es Él. Pero nosotros tenemos que aprender esta verdad para no mirar en los hombres, sino mirar en Dios. Él nos saca del anonimato y nos puede poner en un lugar de privilegio y después nos vuelve a guardar. Y vuelve el silencio a nuestra vida, porque no somos nosotros, es Él. Porque Él es el que abre las puertas y Él es el que las cierra. Dice, ay, ¿qué pasa? Que ya no me invitan aquí, ya no me invitan. El que abría las puertas del Señor. No eran las invitaciones para ti, era para el Señor. Todos nuestros caminos están en Cristo Jesús. Por eso endereza, Señor, mis sendas, ¿no? Permite que te tenga presente siempre, ¿no? 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No dice, fiel es Timoteo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se habían dado cuenta de eso? Yo no me había dado cuenta de eso hasta que estaba estudiando ahora. Porque siempre hablamos de Timoteo, verdadero hijo en la fe, pero en el Señor. Si no era por Cristo, Timoteo también era un debilucho, pusilánime, se le aflojaba el estómago, nervioso. Al único que Pablo le dice, toma aunque sea un poco de vino cuando ya se te afloja demasiado para que te caliente la barriga, porque algunos sudan, ¿no? Algunos ahora le llaman colitis, ¿no es cierto? Cuando uno dice, no, él está con colitis, está nervioso, y sale el baño, entra y sale el baño. Antes no le decían así, pues no decía, ya, si sufre del estómago, porque era nervioso, él era bien tímido. Pero dice, él es fiel y verdadero en Cristo Jesús. No lo mira en él mismo,
es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Si algo servimos, si algo somos, es en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo Jesús. O sea, yo les hablo de Timoteo en Cristo y Timoteo les va a hablar de mí en Cristo Jesús. Él le va a recordar mi proceder en Cristo Jesús. Yo les recuerdo que Timoteo está actuando en Cristo Jesús. Somos en Cristo todo lo que podemos ser. Amén, hermanos. Eso es importante. Eso es importante. Aún cuando dice Pablo, les voy a enviar a algún hermano, él lo hace en Cristo Jesús. Miren, Filipenses 2:19. Espero en el Señor. Miren, espero ¿en quién? En el Señor. Enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En el Señor. Él no movía a Timoteo porque a él le parecía. Él lo movía en el Señor. Es en Dios. Es en Él. Esto, hermanos, revoluciona nuestra mente porque te vas a dar cuenta por qué no tienes todas esas bendiciones, por qué no tienes todas aquellas cosas que esperas. Si te mueves en la esfera de Cristo, eso es magnífico. Pero si te estás moviendo en lo que a ti te parece, en lo que tú piensas, o en lo que tú crees, o en lo que tú quieres, vas a sufrir. No necesito ser profeta para eso. No te va a ir bien. Nunca vas a lograr los estándares. Por eso Dios dice, miren, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿No? Tú de repente estás pensando, ya termino mi carrera de administradora, voy a buscar dónde hago mi práctica, voy a ir acumulando para luego ya me consigo un trabajito. ¿Sí? Lo puedes hacer. Y puedes comenzar así y te puedes salir. Pero bueno sería que hubieras consultado y pensado primeramente en Dios y en lo que Dios quiere que tú hagas. Yo recuerdo mucho, en el Señor les digo, que cuando me enamoré del Señor y me reconcilié con Dios y me arrepentí de haberme alejado de sus caminos y volví, lo último que pensaba era que había terminado mi carrera, que ya había egresado. Mi mamá nomás que me sacaba en cara que para eso había estudiado, para volverme aleluya, para volverme evangélica. Todo lo que te dicen pues tus papás, ¿no? Cuando tú te conviertes y ellos no son creyentes. Y aparentemente yo no hice mis prácticas, yo no hice nada. Eso se quedó ahí. 10 años después, trabajando en el proyecto, con las cosas que había aprendido, hicimos algunas cosas diferentes que los otros proyectos. Dios usó esas cosas, era Dios, en el Señor. Hicimos esos papelógrafos, esos temas, esas lecciones, en el Señor. Y una tarde vinieron los jefes del área de Estados Unidos y les gustó. Y el director, que era listo, mi amigo Enrique, dijo, hermano, enséñale esto a los otros proyectos. Yo vi un cachuelito ahí. Bueno, hermano, le digo. Y después me dice, hermana, mejor ayúdenos en la oficina. Bueno, hermano. Mis hijos ya se iban para el colegio, yo quería que estudiaran en un colegio mejor porque habían estado estudiando acá en el suizo. Y yo quería que la secundaria la hagan en un colegio mejor, pero ya estábamos a tiempo completo yo y mi esposo. Hermano, en menos de 2 años me ascendieron a coordinador de programas, en menos de 7 a gerente de programas, unos cuantos años más, jefa de la región de Sudamérica, sin prácticas, sin currículum, solo por haber estado sirviendo en un proyecto, como directora de un proyecto de compasión aquí. Se jalaban los pelos en la oficina, hermanos. La hermanita de proyecto, la directora de proyecto. Porque tú, los pensamientos de Dios, cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú no descansas en tu propia sabiduría, en lo que tú puedes hacer con tus redes, con tus contactos, con tus estrategias,
y descansas en Cristo, Él hace las cosas imposibles. Porque sus pensamientos, porque Él no puede negarse a sí mismo, sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos más altos que nuestros caminos. Por eso dice claramente el proverbista, ¿verdad? Oh, que te tenga presente en mis caminos, de tal manera que tú endereces mis veredas que andan torcidas. Amados, todas nuestras acciones, ¿estás buscando novia? Búscala en Cristo Jesús. Mira, si es una muchacha que no ora, que no busca a Dios, que tú no la ves, que el primer lugar en su vida, que antes que tú, ella busca al Señor, deséchala, no sirve. Así está estudiando medicina. Porque primero tiene que ser Dios. Se puede arreglar bien, puede tener tacones, puede andar como quieras. Pero Jezabel también se vestía así. Tiene que ser alguien que esté en el Señor, que sus pensamientos sean Cristo. Ah, tú lo ves alto, simpático, blanconcito, y está en la universidad. Si no ama a Dios y el primer lugar no lo tiene en Cristo Jesús, así mida 1,80 m. Tiene que ser en Cristo Jesús. Pablo, todo creyente, debía vivir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Colosenses 2, 6, 7, y voy a terminar ahí, ¿verdad? Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que lo has recibido, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que nadie les engañe con filosofías, con pensamientos, con sutilezas, con tradiciones de hombres, con rudimentos del mundo, sino todo hazlo según Cristo Jesús. Amén, hermanos. Según en Cristo podemos hacer todo: estudiar, casarnos, tener una vida maravillosa, tener una novia, un novio, tener familias, criar hijos en el Señor, servir a nuestros esposos en el Señor. Hermanos, dice que todo creyente que permanece en Cristo debe hacer lo que Él hizo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Primera de Juan 2:28. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Padre, te damos gracias en esta hora. Esta palabra es para mi propia vida, Señor. Permanecer en ti. Traer a memoria, Señor, cómo tú has obrado en mi vida de una manera que nunca imaginé. Oh, Padre, cómo lo que no sirve tú lo haces útil. Porque todo lo podemos en ti. Todo lo podemos en ti. Pablo nos dice una gran verdad cuando le decía a los filipenses: todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Porque esa fortaleza, esa fuerza viene del Espíritu Santo. Viene de que nos movamos en esa atmósfera donde no es pensamiento humano, donde no es habilidad humana, sino es el Espíritu Santo que toma el control. Y comienza a nacer, a hacer vivir ese hombre espiritual.
Reina, toma el control, corónate, Señor, en nosotros. Haznos reconocer que te necesitamos, que necesitamos vivir los unos a los otros, unidos en Cristo Jesús. Padre, para que seamos guardados en ti, Señor. Guardemos tus mandamientos, tus enseñanzas, tus principios. Quita toda mentira, desecha toda mentira de nuestros labios. En Cristo Jesús podemos hablar la verdad. En Cristo Jesús podemos permanecer exhortándonos unos a otros a andar en Cristo Jesús, Señor. Yo lo necesito. Todo es en Él, nada es sin Él, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados.